Buenos días para todos los estudiantes de la materia del seminario electivo de autor, verdad y veracidad desde el pensamiento de Bernard Williams. Le doy la bienvenida al estudiante Carlos José Vargas García, quien está recibiendo en estos momentos una tutoría. Pues bueno, estimados estudiantes, el capítulo 2, que se titula como genealogía, a partir de todo ya el problema que se ha expuesto sobre el arte de decir la verdad, y el problema es cómo nosotros sabemos que lo que se dice es veraz o tiene una cierta veracidad a partir de los valores de la sinceridad y la precisión. Pues bueno, Bernard Williams lo que nos expone durante este capítulo en primera instancia es la genealogía como el arte de donde la persona en un momento, en una circunstancia en donde está sumergida, es decir, en su contexto y su lugar de enunciación, se pregunta por un fenómeno social, es decir, se cuestiona lo que está pasando en su actualidad y se remite hacia el estudio histórico de esas realidades. Antes de empezar, pues lo importante de acá y de que vamos a traer a colación es que la veracidad es la confianza de decir la verdad. Y durante el primer apartado de este capítulo, que es real y ficticio, se expone el problema y la exigencia que hay en la modernidad sobre el deseo de tener la confianza de decir la verdad. Es decir, cuando se tiene la verdad, se cuestiona y hay una disputa entre estas mismas. Es decir, hay una disputa entre la búsqueda de la verdad y cómo llega a considerarse como verdad. Dentro de eso hay unas virtudes. Las virtudes son la sinceridad y la precisión, como ya hemos dicho, que son valores, pero también hemos observado que dentro de estas virtudes se logra ver cómo las instituciones políticas desdibujan la verdad, y estas verdades se exponen como verdades acomodadas a los intereses que se acomodan a un colectivo, a un determinado grupo. Pero también rescatamos de esta parte del texto que tiene un trasfondo moral. Es decir, la verdad se presenta sesgada, ya que también se ha manifestado por medio de ideologías. Esta sociedad busca el enfocarse en la verdad. Y por eso nosotros siempre tenemos el deseo de distinguir entre lo verdadero y lo falso. La verdad cae en manipulación. Y el método genealógico que nos expone Bernard Williams nos permite recurrir a los trozos de la historia, es decir, nos permite retrotraernos en la historia misma, encontrando las conductas, los constructos culturales que han habido, y eso cómo se evidencia en la actualidad. Esta sociedad busca en enfocarse en esta búsqueda y en las diferentes circunstancias históricas. El objetivo de esto es construir el origen, el desarrollo y el cambio que hoy conocemos como veracidad. Una pregunta para todos, y es: ¿cómo se construyen verdades? ¿Cómo nosotros llegamos a considerar que lo que hoy sabemos por verdad es cierto o tiene un cierto grado de veracidad? Por eso el método genealógico aparece desde la filosofía como una perspectiva y como un método para encontrarle una posible solución a un fenómeno social. En este caso debemos decir que la filosofía también tiene un trasfondo social, una función social, ya que se sumerge en las problemáticas que emergen en la sociedad y en los fenómenos que son palpables. Por eso, el autor trae a colación una explicación fundamental entre lo que es lo real y lo ficticio. Lo ficticio es importante para hacer genealogía, pero no es lo que fundamenta la genealogía, porque siempre esta se basa en lo real. ¿Por qué? Porque
son los hechos concretos que se evidencian por medio de la experiencia. No vamos a hacer genealogía con ideas abstractas, ya que no hay un sustento que me evidencie cómo ha surgido ese fenómeno y cómo se ha desarrollado en las últimas décadas. En conclusión, la genealogía es un método y una forma de conocer que nos permite rastrear los diferentes aportes que un autor ha defendido en un tema concreto a nivel histórico. Hasta el momento, ¿cómo vamos, Carlos José Vargas García? Entiendo que vamos muy bien. Bueno, vamos a continuar. Sí, pues hasta Listo. el momento las ideas claras y pues eso permite desde inicio ubicarse en lo que más o menos va a abordar durante todo el desarrollo de tu escrito, de tu trabajo. Entonces, me parece muy bien que haya iniciado con aspectos generales sobre la temática para ir poco a poco ahondando pues, en esos aspectos. Muchas gracias, Carlos. Pero no hemos acabado todavía, porque en el apartado hay un apartado en el libro que se titula como el naturalismo, el estado de naturaleza, cómo puede ser útiles las ficciones, la genealogía de la veracidad, que ya se va a ir concluyendo. Para ir finalizando este aporte, pues vamos a remitirnos al apartado del naturalismo. El naturalismo es esa consideración o ese reduccionismo en donde se considera que todos los problemas y fenómenos que suceden en la sociedad vienen a partir de nuestra naturaleza. Es decir, que cuando nosotros decimos y nos preguntamos por qué el hombre comete acciones malas, el naturalista se va a recurrir a ese sentido biologicista de considerar que el hombre por naturaleza es malo. Y no es así, porque el autor nos dice que el ser humano nace sin aprender, nace sin conocimiento, una tabula rasa. Eso consiste en que el conocimiento no se transmite genéticamente, sino que el ser humano aprende en una cultura, el ser humano aprende en medio de una cultura en donde está sumergido. En este caso, criticamos fuertemente a los naturalistas. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se transmite genéticamente, ni el ser humano nace aprendido, ni considera lo que es bueno y lo malo, sino que éste va trascendiendo culturalmente a partir de su crecimiento. Y ahí vemos cómo hay esa relación entre el racionalismo y el empirismo, porque el racionalismo en lo absoluto considera que el ser humano desde su esencia misma ya tiene razones fundamentales para considerar, o sea, ya nace aprendido. Y el empirismo considera que el ser humano nace sin un conocimiento y que a lo largo de su historia va aprendiendo a partir de su evidencia y de sus experiencias. Entonces, también en esta parte, el autor supera esa dicotomía racionalista y empirista, uniendo y relacionando estas dos formas para poder llegar a una posible solución, y es entender que el ser humano está inmerso en una cultura y que debemos remitirnos a la historia de ese constructo. Por otra parte, el estado de naturaleza también nos transmite algunas ideas fundamentales que van en relación a lo que ya se ha expuesto, pero no nos vamos a enfocar mucho, ya que ya hemos explicado en gran parte lo que es el estado de naturaleza, que es la que nos sostiene que el ser humano en sí nace sin un conocimiento previo y que a lo largo de su inmersión, a lo largo de su arrojarse a la cultura en donde está determinado sujeto, empieza a fundamentarse. Entonces, en un apartado en la página 45 dice:
para tratar de abordar la ficción. Dice, la ficción es excepcionalmente útil porque lejos de mezclar la historia genuina y ficción, nos permite advertir lo que es historia y lo que es abstracción. Es decir, que la ficción nos permite caracterizar lo que es cierto, lo que es real, y distinguirla y apartarla de lo que es ficticio, es decir, de esas ideas que no trascienden a partir de un hecho que se evidencia científicamente o se evidencia a partir de las experiencias. Para finalizar, la genealogía de la veracidad nos expone cómo el autor en sí se hace una pregunta fundamental desde mi interpretación, y es cómo ha llegado la verdad a ser lo que es y qué condiciones ha tenido para llegar a ser lo que es. Las verdades son cambiantes, lo sabemos, y las verdades han venido sucediendo a través de una narración, de una discusión. Traemos a colación el ejemplo del heliocentrismo, lo que se conocía hace muchos siglos y lo que se consideraba que es verdad, hoy en día ya no es una verdad absoluta, ya no es una verdad que nos determina que es así. Entonces decimos que la verdad va cambiando y por eso la genealogía va buscando esos rastros históricos en donde lo que se ha considerado la verdad y cómo ésta ha llegado a constituirse. Entonces, para finalizar, el ejemplo es una determinada concepción, y es decir, que la verdad sobre el pasado es una expresión en donde está un sujeto en determinada coyuntura histórica y éste lo va interpretando a partir de una pregunta por el presente. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? Somos producto de unas prácticas, somos producto de un constructo cultural que se ha determinado en la historia, y cómo nosotros podemos remitirnos a la misma para encontrar ese fenómeno. En este caso, cómo, cómo se ha venido construyendo el concepto de verdad y cómo éste se ha caracterizado en medio de la historia y cómo ha llegado a ser lo que es. ¿Alguna pregunta, Carlos José Vargas? No, ninguna. Todo muy claro. Muchas gracias, Carlos José. Gracias a todos los compañeros que nos ven. Pues bueno, en conclusión, la genealogía es una disciplina filosófica en donde nosotros debemos aplicarla constantemente en nuestro ejercicio filosófico, ya que nos permite ahondar nuestra propia cultura y nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, si somos machistas, debemos remitirnos a esa cultura que nos ha identificado y hallar lo que nos ha constituido para ir deconstruyendo esas culturas negativas que hemos tenido. Entonces, agradecemos también al profe José Forero y a todos los compañeros de clase. Gracias, Carlos José Vargas García. Con mucho gusto, licenciado Brian.